Durante este video conoceremos más acerca de los números decimales. Recordemos que los números decimales son la expresión de un número no entero que se compone por una parte entera, una coma decimal y la parte decimal. Cada una de estas partes tiene sus propias unidades de medida. Recordemos también que los números decimales podemos encontrarlos en la cotidianidad, como por ejemplo al pesarnos, al medirnos, tomarnos la temperatura o medir nuestra estatura. Hemos aprendido también que para leer un número decimal, primero debemos mencionar la parte entera, como por ejemplo 3 enteros, seguidos por la parte decimal, que sería 87, finalizando con la posición del último número de esta parte, es decir, 87 centésimos en el caso de nuestro ejemplo. También aprendimos que los números decimales pueden transformarse a número mixto y también a fracción impropia. Durante este video aprenderemos a comparar números decimales, saber cuál es mayor o menor que otro, además de conocer cómo podemos realizar operatorios de adición y sustracción en estos números. Para comparar números decimales, como primer paso debemos fijarnos en la parte entera de los números que queremos comparar, en este caso 32 enteros y 17 enteros. Al comparar la parte entera nos daremos cuenta que el 32 es mayor al 17, por lo tanto 32 enteros 5 décimos es mayor que 17 enteros 8 décimos. Atención a los siguientes ejemplos de comparación. En el primer ejemplo veremos que 46 enteros es menor que 58 enteros. Por lo tanto, el número más pequeño corresponde a 46 enteros 52 centésimos, mientras que el número mayor es 58 enteros 83 centésimos. Si miramos el segundo ejemplo, veremos que 123 enteros es más pequeño que 124 enteros. Por lo tanto, 123 enteros 6 décimos es menor que 124 enteros 2 décimos. Si vemos el tercer ejemplo, nos daremos cuenta que 88 enteros es mayor que 35 enteros. Por lo tanto, 88 enteros 3 décimos es mayor que 35 enteros 9 décimos. ¿Pero qué sucede si los enteros son iguales? En este caso, cuando los enteros sean iguales, debemos fijarnos en la parte decimal y luego comparar. En este caso, veremos que ambos ejemplos contienen 38 enteros. Sin embargo, uno posee 75 centésimos y el otro 81 centésimos. En este caso, al ser 81 mayor que 75, el número mayor sería 38 enteros 81 centésimos, mientras que el número menor sería 38 enteros 75 centésimos. Atención, para comparar la parte decimal debemos preocuparnos que esta parte contenga la misma cantidad de dígitos en los números que voy a comparar. ¿Qué quiere decir? Que si los enteros son iguales y me debo fijar en la parte decimal debe tener la misma cantidad de números. El primer ejemplo, 38 enteros 21 centésimos, posee dos números en su parte decimal, mientras que el segundo ejemplo, 38 enteros 8 décimos, posee solo un dígito. Para comparar de manera correcta, debemos rellenar con ceros el número que posea menor cantidad de dígitos hasta que los dos queden iguales, es decir, dos números después de la coma en ambos ejemplos. Una vez que la cantidad de números después de la coma es igual, podremos comparar 21 y 80. Nos daremos cuenta que el 80 es mayor que el 21. Por lo tanto, 38 enteros 80 centésimos es mayor que 38 enteros 21 centésimos. Practiquemos. En el primer ejemplo, la letra A, nos daremos cuenta que los enteros son iguales, por lo tanto debo fijarme en la parte decimal. Sin embargo, la parte decimal no contiene la misma cantidad de dígitos, por lo tanto tendré que rellenar con 0 aquel número que es menor hasta que tenga 3 números después de la coma en ambos ejemplos. Una vez que eso sucede, podré comparar 520 con 837.
me daré cuenta que 520 es más pequeño que 837. Por lo tanto, 42 enteros 520 milésimos es menor que 42 enteros 837 milésimos. En el segundo ejemplo, los enteros son iguales. Por lo tanto, debo fijarme en la parte decimal. Me daré cuenta que 2 es menor que 6. Por lo tanto, 2 décimos es menor que 6 décimos. En el tercer ejemplo, notaré que los enteros no son iguales. Por lo tanto, al ser 543 mayor que 245, quiere decir que 543 enteros 23 centésimos es mayor que 245 enteros 20 centésimos. Y finalmente, al comparar la letra D, nos daremos cuenta que los enteros no son iguales. Al comparar 36 enteros con 38 enteros, notaré que 36 es menor que 38. Por lo tanto, 36 enteros 5 décimos es menor que 38 enteros 5 décimos. Para poder resolver las adiciones y sustracciones de números decimales, lo que debemos hacer es alinear las comas, es decir, siempre una tendrá que estar bajo la otra. Luego de eso, podremos comenzar a resolver nuestro ejercicio. En el caso que la adición o sustracción no posea la misma cantidad en la parte decimal, debemos rellenar con ceros para poder resolverla. Una vez que tenemos la misma cantidad de dígitos en la parte decimal, podremos comenzar a resolver nuestra operación procurando que siempre la coma esté alineada. Practiquemos. ¿Cómo deberíamos ubicar los números decimales en el primer ejemplo? ¿Cómo deberíamos ubicar los números decimales en el segundo ejemplo? ¿Cómo deberíamos ubicar los números decimales en el tercer ejemplo? Podremos notar que en el primer ejemplo teníamos dos números después de la coma y alineamos las comas. En el segundo ejemplo teníamos dos números después de la coma, sin embargo el segundo número solo tenía uno, por lo tanto rellenamos con un cero. Y en el tercer ejemplo el primer número no poseía ninguna coma. En este caso, el número solo queda en la parte de los enteros y luego de esto podemos rellenar con ceros. Los resultados de nuestros ejercicios serán los siguientes. Una vez que hayas visto y comprendido el video, te invito a poner a prueba lo aprendido en un link que dejaré en la descripción.